en la destilación azeotrópica heterogénea lo que buscamos o las características que buscamos del solvente de extracción es que al mezclarlo con la mezcla original que necesitamos que sea una mezcla binaria, es que este solvente de extracción forme un azeótropo ternario con una temperatura de ebullición inferior a la temperatura de ebullición de los componentes originales. Primera característica. Y segunda característica, que esa concentración del azeótropo ternario quede dentro de un domo de inmisibilidad. Esas son las dos principales características que buscamos en este solvente de extracción para este tipo de destilación mejorada, la destilación azeotrópica heterogénea. Y entonces le llamamos azeotrópica heterogénea fundamentalmente porque el azeótropo ternario va a quedar dentro de un domo de inmisibilidad. Y la segunda característica que les mencioné, que la temperatura de ebullición sea menor a la temperatura de ebullición de los tres componentes originales, es porque necesitamos que al introducir esta, o mejor, al destilar esta mezcla, por la cima de la columna yo obtenga la composición del azeótropo ternario, de tal suerte que al condensar esta mezcla e introducirla a un decantador líquido-líquido, pueda obtener por la cima de esa columna dos fases líquidas y por el fondo de la columna la sustancia que usted quiere concentrar o purificar. Aquí vamos a seguir el ejemplo que hemos manejado, que es agua-etanol, pero como agente de extracción vamos a analizar el efecto del tolueno. Evidentemente el tolueno forma un azeótropo ternario que está dentro del domo de imisibilidad y que además la temperatura de ebullición de este azeótropo ternario es inferior a las temperaturas de ebullición de cada una de las sustancias puras. De suerte que si yo mezclo cualquier mezcla que tenga como una composición que caiga sobre esta línea verde, si yo destilo esta mezcla, por el fondo de esa columna de destilación voy a obtener etanol puro y por la cima el azeótropo ternario volátil, que es el que estoy aprovechando una vez condense para que forme dos fases líquidas. Entonces, esta primera línea o esta primera columna de destilación que estoy planteando ya obtendría mi etanol puro, que por supuesto está a una concentración mucho más alta que la del azeótropo binario original, que recuerden que es el que formaría el etanol con el agua. Luego de destilar y condensar, simplemente es ese líquido lo meto a un decantador y voy a obtener dos fases líquidas. A este lo voy a llamar el líquido acuoso, va a estar cargado en agua, y este va a ser un líquido que va a estar más concentrado en tolueno. Lo que estoy buscando es que una de esas dos fases líquidas se acerque a la composición del alimento, porque lo que pretendo hacer es mezclar el alimento original, el alimento binario, con una de las dos fases líquidas que voy a obtener de ese decantador. Bien, hagamos eso, simplemente es unirlo por una línea de reparto. Lo que voy a hacer es que producto de esta mezcla que acabo de obtener entre el líquido acuoso con el alimento original, los voy a destilar. La curva residual que aquí no se muestra, en este punto de mezclado, en este punto de mezcla, la curva residual mostraría el sentido de flujo o el sentido de calentamiento hacia el fondo. Es decir, si yo destilo esta mezcla por el fondo de esta columna de destilación, voy a obtener agua pura por el fondo. Y por la cima voy a obtener una mezcla ternaria que llegaría a un límite de destilación. Como lo ven ustedes aquí, aquí tengo un límite de destilación. Lo máximo que puedo concentrar ese destilado sería a llegar a este límite de destilación y justamente es el punto que estoy colocando allí con la línea recta. De manera que ya tengo dos columnas de destilación. Una en la que por el fondo obtengo etanol puro y la mezcla azeotrópica heterogénea por la cima, y otra columna de destilación en la que obtengo por el fondo agua pura y por la cima una mezcla ternaria en su límite de destilación. Y luego lo único que voy a hacer es mezclar esas dos composiciones que tenía sueltas, es decir, la del líquido acuoso perdón, la del líquido cargado en tolueno, esta mezcla que es la segunda mezcla que saldría o el segundo líquido que obtendría en el decantador, versus el destilado de la destilación homogénea, los uno con una línea de reparto, y entonces aquí lo que estoy haciendo es mezclar estas dos corrientes, solo es un mezclado. ¿Y cómo quedaría entonces la figura del esquema de destilación?
Repasemos. La primera destilación que planteamos fue una destilación heterogénea en la que por el fondo voy a obtener etanol puro y por la cima un azeótropo heterogéneo dentro del domo. Ubiquémoslo aquí. Esto correspondería a la segunda columna en la que yo planteo que voy a obtener etanol puro por el fondo y por la cima la composición D2, es decir, la del azeótropo heterogéneo. Simplemente estoy trasladando la información que está en el diagrama ternario hacia el esquema de destilación. La composición D2 la condenso y al condensarla, según el análisis del diagrama ternario, al condensarla tienen que formarse dos fases líquidas. Evidentemente aquí tengo que colocar un decantador para poder separar estas dos fases líquidas. La fase acuosa, que le estamos llamando aquí S1, estoy proponiendo mezclarla con la composición de alimento, de manera que la voy a recircular y la mezclo con F, que es la composición de alimento. La mezcla resultante se le está llamando M1. M1 justamente es el punto de cruce entre S1 y F, como lo ven ustedes acá. Y esta mezcla M1 es la que voy a destilar con una destilación convencional homogénea. Evidentemente aquí está una columna de destilación homogénea normalita. La termodinámica me dice que si yo destilo M1, la curva residual me mostraría que por el fondo puedo obtener agua pura. Evidentemente aquí tengo agua pura. Y por la cima voy a obtener una mezcla ternaria con composición de 1. Aquí está efectivamente de 1. ¿Sí? Y lo que estoy proponiendo ahora es mezclar D1 con la segunda fase líquida que sale del decantador, o sea, S2. Entonces voy a mezclar D1 con S2. Ahí lo ven. El producto de esta mezcla le estamos llamando M2 y M2 está ubicado aquí. Evidentemente aquí está ubicado M2. Fíjense que M2 debe coincidir sobre la línea verde que es la destilación heterogénea. Y así cierro todo el circuito del esquema de destilación azeotrópica heterogénea. Bien, si ven es un análisis algo complejo, el secreto de esto es dominar la interpretación del diagrama ternario,